Empezaremos con el concepto de accidente de trabajo. El accidente de trabajo, como bien ustedes saben y lo han podido revisar en el material anterior al módulo, está definido en la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, posterior a un largo proceso jurídico donde se declaró inexequible el artículo mencionado en el decreto 1295 que hacía referencia al accidente de trabajo. Esto debido a que en el proceso jurídico se estableció que el presidente de la República de entonces se extralimitó en sus facultades concedidas, lo que quiere decir que deberíamos recurrir a la norma inmediatamente anterior en la que se haya definido el accidente de trabajo, pero después de un largo proceso de revisión debimos adoptar el literal N de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, y es entonces ese concepto el que nos rige actualmente. Recordemos que el concepto se refiere a todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, siendo estos dos elementos fundamentales para calificar el origen del accidente como tal, calificándolo como profesional. Entendemos entonces por ocasión que es aquellas circunstancias propias del trabajo, es decir, aquellas circunstancias que tienen que ver con las actividades diarias del trabajador, con las actividades para las que fue contratado. Se puede definir entonces que por ocasión es la relación directa con el trabajo. Por causa entonces quiere decir esa relación indirecta que existe con el trabajo, aquellas actividades transitorias o ocasionales que se realicen dentro de la jornada laboral o dentro del ejercicio del trabajo como tal. Paralelo al concepto de accidente de trabajo, en el mercado o en las empresas existe el concepto de incidente, en el cual tenemos una discrepancia en cuanto a nuestra resolución que lo toca como concepto, y las normas internacionales o el concepto que se maneja de manera global. En la resolución 1401 del año 2007 se menciona el concepto de incidente. El incidente en Colombia hace referencia a aquella circunstancia que tuvo el potencial de causar daño, pero no lo hizo. Esto riñe con las normas internacionales en las cuales el incidente es una clasificación mayor donde se encuentra contenido tanto el accidente como el casi accidente. Podríamos mencionar entonces que la OSAS 18001 plantea el incidente como el suceso mayor donde puede haber daño, y si lo hay se llama accidente de trabajo. Y también puede no existir el daño y lo llamamos casi accidente. Sin embargo, cuando una empresa se ve obligada a definir cuál de los dos conceptos debe trabajar, debe tener muy en cuenta en qué contexto se encuentra. Es necesario que nuestra resolución 1401 del 2007 sea un buen principio, pero si desea acogerse a sistemas integrados de gestión o a la implementación de una norma que ya haya definido el concepto, debe saber manejar bien la dualidad. ¿Cómo podríamos aconsejar que se manejara entonces esta dualidad? Nuestra legislación permite, y dentro de las normas internacionales también se hace referencia a la investigación y el reporte del accidente de trabajo. Entonces, así, mediante estos dos instrumentos podemos manejar el accidente de trabajo y el incidente paralelamente. En nuestra resolución solamente se hace referencia a hacer el reporte y la investigación para el caso del accidente de trabajo, mientras que en normas internacionales, como las ya mencionadas, puede hacerse una investigación tanto al incidente como al accidente.
Es importante no confundir los dos términos, pero también es necesario que se haga claridad dentro de la empresa con qué normas estamos trabajando y siempre que prime la legislación colombiana por encima de las normas que son solamente una guía de la gestión empresarial. Entonces, después de definir el concepto de accidente y de incidente y contextualizarnos un poco en esto, podríamos hablar de lo que se deriva de ellos, el reporte y la investigación del accidente de trabajo, que en este momento es el que nos compete por las razones ya expuestas. El reporte de accidente de trabajo o incidente es una herramienta para la prevención y la mejora continua de aquellas causas que ocasionan estos eventos. El reporte inicialmente debe hacerse in situ dentro de la empresa de acuerdo a los estándares internos que hayan definido y que estén contenidos en el programa de salud ocupacional o en los documentos referentes a estas disposiciones que hayan adoptado mediante normas internacionales. El accidente de trabajo inicialmente, como les digo, debe reportarse in situ. Podría hacerse como mínimo dentro de las organizaciones por los testigos del evento, del suceso, o por el supervisor de área y, en caso dado, por la víctima si se encuentra consciente. Sin embargo, legalmente sí debe hacerse un reporte y el reporte está definido legalmente mediante la herramienta FURAT, formato único de reporte de accidente de trabajo. Esto solamente como un medio presuntivo de que realmente sea un accidente, ya que posteriormente se necesita una calificación del origen. Este proceso debe hacerse durante las primeras 48 horas después de ocurrido el evento y debe hacerse tanto a la EPS como la ARP. Este es una herramienta también para el Ministerio de Protección Social en el seguimiento de las causas de los accidentes de trabajo y de la accidentalidad general por sectores o de las empresas públicas y privadas. La investigación del accidente de trabajo, dado el caso, el incidente, si así se adopta, debe realizarse dentro de los 15 días siguientes al evento. Es importante que en la empresa se constituya un equipo investigador, generalmente conformado por el supervisor de área, el jefe inmediato, el coordinador del programa de salud ocupacional o quien haga sus veces, los brigadistas en algunas empresas incluidos y el comité paritario de salud ocupacional. Es importante que este equipo tenga claro que la investigación no busca culpables, la investigación busca esclarecer el evento y relacionar las causas reales que llevaron a ello. Cuando se trate de un accidente grave, es necesario que en el equipo investigador esté un licenciado en salud ocupacional, un especialista en salud ocupacional, y que éste también tenga la claridad de las circunstancias ocurridas en el evento y sea transparente al realizar este tipo de investigaciones. En cuanto al proceso, debe llevar a una meta, un objetivo, y esto será esclarecer las causas básicas y las causas inmediatas que posibilitaron el evento. Las causas inmediatas generalmente son esas condiciones inseguras o acciones inseguras que se presentaron minutos antes del evento y que generalmente son ignoradas por la víctima y por los testigos. Mientras que las causas básicas hacen referencia a lo que está detrás de las inmediatas, a las razones reales por las cuales ocurrió
el evento y que generalmente también han sido ignoradas por no hacer controles sobre las condiciones del trabajo en general. Igual que en el accidente de trabajo, el concepto emitido en el Decreto 1295 de 1994 en cuanto a la enfermedad profesional fue declarado inexequible. Esto debido a que el presidente de la República, nuevamente, con lo que ya les había comentado, se extralimitó en sus facultades, puesto que las concedidas eran solamente reglamentar la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y no definir conceptos, lo cual entonces, después de un proceso jurídico, nos hace adoptar actualmente el artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo. Es allí donde encontraremos el concepto que nos rige actualmente. En cuanto a esto, entonces también podemos hablar de unos elementos de la enfermedad profesional en Colombia y podría decirse que los elementos base son que exista el agente causal dentro del medio del trabajo, que éste tenga una relación con el desarrollo de la patología y que siendo entonces el cuadro patológico de la persona se haga una relación causa-efecto. Esto ustedes lo pueden encontrar en el decreto 2566 del año 2009. Allí encontraremos la tabla de enfermedades profesionales y la relación de causalidad. Quiere decir esto que cuando una de las enfermedades que padezca un trabajador no se encuentra dentro de las 42 establecidas en la tabla de enfermedades profesionales, donde ya contamos con algunas de corte psicológico, con el cáncer ocupacional, con la asbestosis, la silicosis, entre otras. Si dentro de esta tabla no se encuentra la enfermedad que padece el trabajador, puede demostrarse la relación de causalidad, la causa y el efecto. Esto quiere decir que si la persona logra demostrar mediante procesos jurídicos o logra establecerse mediante la investigación que estuvo expuesto a un agente nocivo relacionado con la patología, que este tiempo de exposición tuvo un efecto sobre él, que puede el trabajador tener una susceptibilidad especial ante este agente y que de hecho la historia clínica, los datos epidemiológicos y la patología como tal se demuestre que el trabajo tuvo o fue la fuente de la causa para el desarrollo de la patología. Es así entonces como culminamos este pequeño espacio del módulo de principios de salud ocupacional y medicina del trabajo, donde hablamos de los aspectos generales del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. Esto les dará las bases para en módulos posteriores profundizar en cada uno de estos dos conceptos y en las temáticas que se derivan de ellos. Muchas gracias.